Muy buenas noches, doctores, doctoras, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de su programa Contacto Legal. Ya saben, todos los días miércoles puntualmente a las 7:15 para tratar temas de plena actualidad con invitados e invitadas de primer nivel. Mi querido Julio, qué gusto de verte como siempre los días miércoles. ¿Cómo estás? Qué gusto de verte también, querido Cristian, y qué gusto saludar a toda nuestra audiencia. Buenas noches, buenas noches con todos, con todas, las que nos siguen, los que nos siguen por las distintas redes de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Estamos muy contentos de estar en esta nueva edición para tratar un tema significativo, preocupante, que quisiéramos que las cosas sean mejores, pero que seguramente iremos desarrollando para ver cuáles son los derroteros de la misma, Cristian. Sí, efectivamente, ¿no? Ya de pronto era necesario poner en agenda la problemática en torno a los estados de excepción en general y el estado de emergencia en particular. Y digo que ya era tiempo de ponerlo en agenda porque desafortunadamente, a pesar de que son algunas medidas que tienen este carácter, como su nombre indica, excepcional, pues desafortunadamente en nuestro país es pareciera pan de cada día. Y vamos a tratar este tema a propósito, además de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, que tras los casos o sucesos de los cuales hemos sido testigos desafortunadamente en diversos medios que han puesto en evidencia la crisis de inseguridad ciudadana en la que nos encontramos, que como sabemos ha traído consigo pues que finalmente se declara el estado de emergencia en algunos distritos, pero no solamente es por lo que ocurre en la capital, hay que tener en cuenta que hay varias zonas al interior del país que tienen este régimen vigente desde hace un tiempo atrás. O sea, de hecho, por ejemplo, en la situación del Brain es una cuestión que ya es casi permanente el estar en un estado de emergencia y por eso creíamos pertinente tratar este tema para que los amigos y amigas que nos siguen, tanto en la ciudad de Lima como en realidad al interior del país, estén enterados de cuáles son las implicancias de un estado de excepción, qué tanto debería utilizarse esta herramienta cuando hay una situación de crisis, ya sea de seguridad ciudadana o de otra índole. ¿Y qué pasa con nuestros derechos fundamentales cuando se pone en vigor un régimen de esta naturaleza? Que son preguntas que cualquiera en cualquier punto del país, seguramente que a lo mejor no es tan familiarizada con el derecho, se haría y que es este el espacio que buscamos precisamente para informar. Así que vamos a conversar en torno a este tema, mi querido Julio, y tenemos como siempre pues un invitado de lujo. Así es, estamos esta noche muy felices de contar con Jean-Pierre Vaca Valareso. Él, como seguramente muchos de ustedes conocen, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, ha hecho ahí el magíster en Derechos Humanos, pero además tiene un magíster adicional en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca y se ha desempeñado como asesor de gabinete en Defensoría del Pueblo, en el Congreso de la República. Ha sido consultor de distintos ministerios, como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el sector privado también nuestro buen amigo Jean-Pierre Vaca Valareso ha trabajado en el estudio jurídico de Chaís y actualmente se desarrolla en la actividad académica también en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú y en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches con todos y todas las que nos escuchan y muy buenas noches sobre todo con Cristian y con Julio. Es un placer enorme haber coincidido por fin en contacto legal y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer enorme realmente estar en su programa. No, gracias a ti, en verdad, por darte el tiempo para nosotros y para nuestro público, para absolver algunas dudas. Te comentaré, querido Jean-Pierre, que hace unos programas ya hablamos del plan Bukele, de este plan, ah, digamos, un poco lejano, pero que en nuestros días tenía estos ribetes, estos bombos de anunciarse también en el país. Y con ese motivo hablamos ya un poco del estado de emergencia, pero quizá para recordar, para sentar nuevas bases, para hacer un refresco de memoria para nuestros oyentes, para los que nos ven, ¿podrías explicarnos qué es el estado de emergencia, bajo qué causales, bajo qué causales se pone en vigor o cómo se aprueba, cuáles son sus principales consecuencias también en tanto que tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas y qué implica esto para los derechos fundamentales?
Con muchísimo gusto, gracias por la pregunta. Bueno, hay que empezar, creo, enmarcando la situación, ¿no es cierto? Porque como democracias que más o menos vamos consolidándonos como Estado de Derecho, que por lo menos nominalmente están reconocidos en nuestra Constitución, pues tenemos una serie, un catálogo de prerrogativas, facultades, libertades, derechos que en la vida ordinaria de un Estado, pues tienen que ejercerse plenamente. Y es más, los Estados están llamados a respetar y a garantizar estos derechos según los diversos tratados internacionales que han venido ratificando. Pero eso es lo ordinario, ¿eh? En el momento en que un país se desarrolla normalmente con un equilibrio de poderes, con seguridad, con derechos garantizados para la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay situaciones excepcionales, de hecho, por eso se llaman regímenes de excepción. Hay situaciones bastante particulares que los estados, las sociedades en general, solemos atravesar. Tenemos situaciones de alteración del orden interno, desastres naturales, enfermedades, epidemias, pandemias, etcétera. En conjunto, unas situaciones que ponen en riesgo la estabilidad y la vida del propio Estado y de la ciudadanía, claro está. La seguridad ciudadana es uno de ellos, ¿no es cierto? Solemos vivir en sociedad, en una sociedad armónica, sin conflictividad, siempre que se respeten los derechos entre ciudadanos también, ¿no es cierto? Si es que podemos desarrollar nuestros negocios con libertad, garantizando pues nuestra integridad al momento de ejercer plenamente nuestros derechos en el comercio, al momento que nuestras fuerzas policiales encargadas de velar por el orden interno protegen nuestra propiedad, protegen nuestra integridad, y no solamente en el ámbito patrimonial, estamos hablando desde acoso callejero, ¿no es cierto?, hasta el ladrón que entra a un domicilio a robar. Eso elevado a la n potencia y con un Estado ineficaz, incapaz de poder dar solución, de dar soluciones a esta necesidad de seguridad ciudadana de la población, parece que nos situaría pues en una situación excepcional, en una situación que antes no hemos experimentado, por la cual antes no hemos atravesado. Creo que podemos, después de conocer las noticias, que somos testigos diariamente, después de conocer lo que nos ocurre en lo ordinario, lo que nos ocurre a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros estudiantes en transporte público, en la calle, etcétera, pues creo que tenemos que convenir que hay una situación definitivamente excepcional en el país. Esa situación excepcional nos lleva a dos posibilidades, ¿no es cierto? A que el Estado se tome en serio su labor como garante de los derechos y desarrolle un conjunto integral de políticas a favor de la seguridad ciudadana, o que opte por el camino rápido, que puede ser o de gatillo fácil o de declaraciones de estado de emergencia al infinito, ¿no es cierto? Ya la ciencia política, ya los políticos nos dirán por cuál de los dos hemos optado. Creería yo, viendo el conjunto de políticas públicas que apuntan a garantizar la seguridad ciudadana en el país, que no tenemos un enfoque integral todavía, una política integral que logre solucionar efectivamente la seguridad de la población. Eso creo que no significa en ningún sentido, y eso no exceptúa y no es excluyente de que una política eficaz de seguridad ciudadana pueda conllevar eventualmente a una restricción de derechos a través de un régimen de excepción como el estado de emergencia. Eso es constitucional. Muchos que nos escuchan pueden estar pensando que de lo que hablamos, de estos regímenes de excepción, es algo pues que está al margen de la Constitución o que depende única y arbitrariamente de la voluntad de las autoridades, y esto no es así. Esto es una figura constitucional, lo encontramos en el texto constitucional vigente, y no solamente lo tiene el Perú, lo tienen estados de diversas latitudes, ¿no es cierto? Todos en sus constituciones, en su gran mayoría por lo menos, tienen un régimen de excepción, porque se entiende que las sociedades atraviesan por situaciones críticas que pueden necesitar de medidas también acorde con esos tiempos, ¿no es cierto? Pero en general, y ya regresando a tu pregunta,
Pues estos regímenes de excepción, en un estado de emergencia declarado, es un régimen de excepción constitucional que el texto constitucional nuevamente lo reconoce, eso hay que resaltarlo, y que además habla de un supuesto específico de la perturbación de la paz en interno, ¿no es cierto? Entonces, pareciera que después de lo que hemos venido hablando, estaríamos cayendo en uno de los supuestos, efectivamente, de la posibilidad para declarar estado de emergencia, y creo que por ahí no viene la crítica, ¿no? El problema con estos estados de emergencia, o por qué el cuestionamiento, es que efectivamente configura el marco legal propicio y además permitido por la Constitución, lo cual podría liberar de algunas responsabilidades a quien tome la decisión o las implemente, ¿no es cierto?, para restringir derechos fundamentales, y ahí está el grave riesgo para la ciudadanía y para la sobrevivencia del propio Estado de Derecho, ¿no es cierto? Son en los regímenes de excepción, particularmente el de emergencia, son cuatro los derechos que se pueden restringir, suspender, que son los de libertad personal, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad de tránsito. Esos cuatro derechos que en principio permitirían a las fuerzas policiales y las fuerzas armadas ocasionalmente, si es que el decreto así lo dispone, dentro de un marco de temporalidad, poder limitar, restringir los derechos de Ahora, la población. en esa línea, mi querido Jean-Pierre, yendo un poquito más atrás para luego entrar en detalle de las implicancias en derechos, porque vemos que hay operativos que se llevan a cabo en las noches, por ejemplo, en estos distritos en los que se ha declarado esta emergencia hace poco e intervienen en los locales porque tienen indicios de que se están reuniendo, lo cual en teoría no podría ser factible dentro de un estado de emergencia, por lo que bien mencionabas, pero quisiera tal vez retroceder un poquito, si me permites, porque nuestro público podría asumir y decir, bueno, la Constitución lo permite, como bien señalas, es una facultad o competencia exclusiva del presidente, el Congreso no es la autoridad competente para declarar un estado de excepción en ningún caso, lo tiene que hacer en todos los casos siempre el presidente, pero la pregunta que podría surgir es, ¿y cómo es que un presidente decide declarar un estado de emergencia? Es decir, es una atribución de margen de acción amplio para que el presidente decida según su leal saber y entender e interprete, según su perspectiva, que ya hay una perturbación del orden interno que justifique la declaratoria de un estado de excepción. Lo pregunto porque quizá en esta coyuntura, como bien mencionas, a lo mejor el temperamento mayoritario era que era una medida que había que implementar, aunque es un tema que por supuesto podría discutirse, pero no olvidemos, por ejemplo, que Castillo en algún momento Así es. desde su interpretación de lo que era una perturbación al orden interno, nos puso en vigencia un estado de emergencia por horas, o sea, ni siquiera llegaba a un día si consideras en estricto desde el momento que se publicó la norma. Entonces, la gente podría preguntar, ¿cuál es el margen de acción de un presidente para declarar un estado de emergencia? ¿Es tan abierto? ¿Hay ciertas consideraciones para tener claridad cuando un presidente pues está usando el estado de emergencia con otros fines, como acallar manifestaciones o protestas que le puedan ser adversas y por lo tanto la mejor forma de aplacar, y tú que manejas el tema de democracia bastante bien, sabes que puede ser un arma perversa con esa finalidad que se podría utilizar? Así es, efectivamente, completamente de acuerdo, y aquí hay que ser muy enfático y tener la responsabilidad cuando uno está expresándose frente a terceras personas, de que el Estado de Derecho y la Constitución vigente de ninguna manera, bajo ningún supuesto, tolera la arbitrariedad ni del presidente de la República, ni así venga ratificado o avalado por un consejo de ministros, por el acuerdo de un consejo de ministros. Las decisiones dentro de la democracia y dentro de los estados constitucionales necesitan de criterios de razonabilidad. Los derechos en los estados de derecho, en las democracias constitucionales, pueden ser limitados. En efecto, está en la Constitución, pero no pueden ser limitados a discreción del gobernante. Por lo tanto, hay instituciones, hay garantías constitucionales y hay un conjunto de prerrogativas que la ciudadanía puede interponer para evitar esta arbitrariedad, ¿no? Como la que bien señalabas, el pasado abril, ¿no es cierto?, el año pasado, Pedro Castillo efectivamente, alrededor de la 1 de la mañana, sacó un decreto que impedía que alguien siquiera salga a comprar el pan, literalmente, ¿no es cierto?
y el retroceso que tuvo fue precisamente porque la institucionalidad democrática en el país y la sensibilidad de la población y digamos de ustedes que también tienen a cargo curso de ciencia política, lo interpretan bien, la sensibilidad en torno a los derechos de la población hizo que finalmente el régimen retrocediera en una prueba de que tanto el presidente de la República, venga de la posición ideológica de la que venga, pueda actuar con arbitrariedad, pretendiendo defender el régimen de cualquier tipo de cuestionamiento y en contra de los mecanismos institucionales, formales o informales, que la Constitución permita para limitar el poder de la autoridad de turno. Ahora, entonces, sí, para un poco redondear la idea, eh, ¿se puede restringir o se puede declarar el estado de emergencia cuando hay una perturbación de la paz, una alteración del orden interno, catástrofe o graves circunstancias que afectan a la vida de la nación, digamos, para parafrasear la Constitución, pero que además esté justificado, ¿no? Y acá Así, para recordar el ejemplo de la declaratoria, de la primera declaratoria de emergencia también del gobierno anterior, del señor Castillo, en el que se pidió por acceso a la información pública, acá lo comentamos en Contacto Legal, y que se había hecho con un oficio que contenía un párrafo y que con base en eso se había hecho una declaratoria de emergencia. Entonces, tiene que estar justificado, tiene que estar apiado. De cara a esas consideraciones que ya tú bien has expuesto, ¿consideras que la declaratoria actual del estado de emergencia, tanto en San Juan del Lurigancho como en San Martín de Porres, cumple con esta justificación, cumple con estos elementos, o cómo lo observas tú? ¿Cuál es tu opinión? Y si además esta declaratoria de emergencia constituye o no una medida idónea, ¿no? Para superar la situación que se quiere afrontar, este flagelo de la inseguridad ciudadana y la extorsión. casi siempre las decisiones políticas en la implementación es donde fallan y donde hay vulneraciones a los derechos y hay estas faltas democráticas. Y uno pregunta, ¿quién es el abogado que finalmente recomendó firmar este decreto? ¿No es cierto? ¿No? ¿Dónde está la razonabilidad y dónde está la justificación? En estos temas de seguridad ciudadana y de derecho constitucional, lo bonito, lo rico de estos temas es que no solamente estudiamos constitucional, estudiamos ciencias políticas, estudiamos gestión pública y todo se junta al momento de emitir un decreto o de diseñar e implementar una política en seguridad. Y las políticas bien estructuradas, serias y con posibilidad de ser ejecutadas sin limitaciones, sin arbitrariedades en torno a los derechos fundamentales, están planificadas previamente. Entonces, tú necesitas mínimamente para restringir derechos, suspender derechos, una línea de base que te marque exactamente cuál es el diagnóstico situacional de aquello que quieres tratar. Y si la medida de la declaración de emergencia es la vía menos dañina, menos dañosa, y si es además razonable, proporcional para los fines que quiere buscar. Bajo esa lógica, analizaría también la situación actual de la declaratoria de emergencia. He empezado esta conversación diciendo que el estado de emergencia es una situación que está regulada en la Constitución y por lo tanto no podríamos decir que una declaratoria es per se inconstitucional. Todo lo contrario, está en la Constitución. Al momento que se toma la decisión, efectivamente tienen que contar con todos estos elementos que hemos venido discutiendo, pero al momento de la implementación vamos a darnos cuenta que lamentablemente tu gran medida, ¿no es cierto?, la que pensaste, resulta ineficaz, que no ayuda efectivamente a superar los problemas sociales que buscaba solucionar y que por eso se convierte tu medida en inconstitucional, porque restringe, porque limita derechos sin haber una posibilidad, sin que esa medida sea razonable, vamos, sin que ayude a solucionar el problema público de inseguridad por el que está atravesando la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Y por qué no ayuda? Sencillamente porque no puede cerrar parte de una ciudad tan grande como Lima y pretender que la gente se quede ahí encerrada, que la delincuencia no se mueva, ¿no es cierto? Te pasas a otro distrito y se acabó. Puedes comenzar a delinquir en otro distrito, ¿no es cierto? Entonces, creo que la medida deviene inconstitucional por
incompleta, por ineficaz y por insuficiente, básicamente. No estoy Incluso, negando que la declaratoria de emergencia pueda ser dentro de un total de políticas, ¿no es cierto?, un conjunto de medidas, algo a lo que constitucionalmente podamos recurrir. Más vale. Lo que no es posible admitir es que esta declaratoria de emergencia tomada aisladamente para 2 distritos de Lima, que puede tener incluso visos de discriminación y de algún tipo de estereotipo de la ciudadanía, ¿no es cierto?, sea eficaz. Yo dudo mucho de la eficacia y los resultados presentados por las autoridades así lo demuestran, ¿no? No, la verdad es que no hemos tenido mayor resultado en la mejora de la seguridad ciudadana. Ahora, en esta lógica, mi querido Jean-Pierre, siguiendo tu razonamiento, si es una medida que no es idónea, es decir, no va a cumplir la finalidad presuntamente propuesta y consecuentemente será ineficaz, la gente se preguntará, bueno, ¿y qué podemos hacer cuando hay una medida de esta índole que resultaría contraria a sus fines y consecuentemente, ¿quién controla esta facultad? Y lo pregunto porque creo que a la luz de lo que tú mencionas, y si este fuera el temperamento, por decir alguna cosa, de las entidades que tienen ese margen de acción de controlar las facultades o funciones presidenciales, a lo mejor podrían hacer algo. Si fuera así, ¿de qué entidades estamos hablando y a través de qué mecanismos de control sería posible que esta decisión presidencial pase por ese escrutinio para que, como lo que acabas de comentar, de pronto se termina declarando, pues no sé si inconstitucional, no sé si ilegal, cuál sería el proceder correspondiente? Ujú. Em, Cuando hablábamos de estas posibilidades y de esta mezcla de lo jurídico con lo político, lo sociológico, ¿no es cierto? También en las maneras de reaccionar de la ciudadanía frente a la vulneración de derechos hay distintos tipos de posibilidad de acción. En el elemento político, efectivamente, en un sistema de pesos y contrapesos, pues el Ejecutivo, al adoptar una medida jurídico-política como una declaratoria de estado de emergencia, pues tiene que tener algún tipo de control de su par en el contrapeso, ¿no es cierto? En este caso, en el Congreso de la República, cuando Pedro Castillo, hoy preso, tuvo la idea, pues, de mandarnos a todos a encerrar en Lima y Callao. Al día siguiente estaba en el Congreso de la República. Luego dijo que iba a retroceder en la medida, pero por una cuestión de temporalidad y de publicación de la norma, pues ya mejor no hizo fue nada y inviable. dejó que las horas pasen mientras que toda la gente estaba en la calle, ¿no es cierto? Pero el Congreso de la República hizo control político, lo invitó al Congreso, sus ministros también pudieron ser interpelados, posteriormente censurados. O sea, hay elementos políticos que permiten efectivamente hacer retroceder al Ejecutivo en una situación como la que estamos describiendo. Pero eso siempre que la configuración política del Congreso pues permita la posibilidad de llevar al presidente y sus ministros a que respondan algunas preguntillas sobre las decisiones que han tomado, ¿no es cierto? Pero cuando el Congreso de la República más bien es favorable a la limitación de los derechos fundamentales, cuando tiene cierto concordancia con el Ejecutivo en estas medidas, ese control político se hace efectivamente un poco más complicado, salvo algunas menciones honrosas de congresistas que dentro de su labor de fiscalización sí alzan su voz, sí denuncian y sí están pues muy prestos a acompañar a la ciudadanía en este reclamo. Sin Ahora, embargo, gracias a la democracia y a los poderes distribuidos de derecho, hay otras instituciones a las que bien se podría acudir. El problema es cuando el país está tomado y todas las instituciones están en imposibilidad de reaccionar. Pero ahí tenemos, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, el defensor Gutiérrez, el ex defensor planteó medidas, ¿no es cierto?, de garantías constitucionales, fue un habeas corpus, si mal no recuerdo, para levantar la medida, ¿no es cierto? Y otras instituciones también hicieron pues un llamado pues a la mesura, ¿no? El Tribunal Constitucional eventualmente frente a una grave vulneración de derechos humanos puede pronunciarse incluso antes de tener conocimiento de la causa. Y las organizaciones de la sociedad civil que fueron fundamentales. No recordemos que finalmente lo que hace retroceder al régimen no es ni siquiera el control político,
Es la gente que salió a las calles, la gente que se apoderó de las calles e hizo caso omiso a una declaratoria de emergencia que no tenía ningún viso de sostenibilidad, que no era para nada razonable y que decaía en ilegal e inconstitucional en la práctica. Pero a nivel ciudadano, eso es lo político, ¿no es cierto? En lo político, en lo social. Y a nivel ciudadano, ya en lo jurídico, pues nuestra Constitución, así como reconoce derechos fundamentales, así como reconoce también estado de excepción que puede limitarlos, otorga una cantidad de garantías constitucionales a las cuales podemos acudir en caso sentimos que nuestros derechos fundamentales están siendo vulnerados de alguna manera. ¿No? Eso es lo rico al derecho constitucional. Te reconozco un catálogo de derechos que te puedo limitar, pero si te los limito, no te preocupes, que aquí tienes un conjunto de herramientas para poder reclamar jurisdiccionalmente la reivindicación de tus derechos, ¿no? Ahí están los habeas corpus, la acción popular que se puede plantear contra una norma de esta naturaleza para cuestionar la legalidad y la constitucionalidad de la medida adoptada. Pero sin embargo, y aquí ya me quiero decantar un ratito por las investigaciones más políticas o sociológicas, pues como todo lo judicial en nuestro país, una cantidad de acciones pues pueden ser insuficientes, ¿no es cierto? Recordemos el caso de los ciudadanos que estuvieron en la Universidad de San Marcos, que se interpusieron, entiendo, más de 100 garantías constitucionales de habeas corpus, y creo que dos se van a discutir sobre el fondo recién ahora. Entonces, lo Sí. judicial está bien, los abogados lo tenemos que conocer, pero en derecho constitucional y frente a un estado de emergencia eh, que defiende criterios políticos, también hay que entender esta otra gama de medidas que se pueden adoptar, ¿no? Ahora, también a nivel político, justamente con motivo de todas estas experiencias, quizá más relacionadas a las pasadas con el presidente Castillo, que por cierto tiene un actuar muy distinto del actual régimen, diría yo desde una perspectiva muy personal, pero con motivo de las acciones que ha emprendido, el Congreso decidió reformar su propio reglamento para que ya no existan solamente estas acciones de congresistas aisladamente, como bien decías, Jean-Pierre, y reforma el artículo 92A para que puedan controlar el Congreso los estados de emergencia, ¿no? ¿Qué te parece este procedimiento que es en principio constitucional, que el Congreso pueda controlar político-jurídicamente e incluso llegar a derogar el estado de emergencia, o esto va a contramano de la Constitución y es inviable? ¿Cómo observas tú este panorama nuevo, ¿no? Sí, yo creería que digamos, los momentos políticos hacen que la política tome decisiones ininteligibles, ¿no es cierto? Y que que en un momento determinado, frente a determinados actores, nos parezca hasta razonable. Pero ya con el pasar del tiempo y en una discusión objetiva sobre la Constitución, vemos pues que el texto constitucional es absolutamente claro al mencionar quién tiene competencia para declarar un estado de emergencia. Y ese es el presidente de la República con sus ministros, con el acuerdo del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? El orden interno, que es el tema en el que nos estamos centrando aquí, la seguridad ciudadana, es una competencia no del Congreso de la República, sino del Poder Ejecutivo. Y además tenemos que ser conscientes de que a nivel ejecutivo se manejan un conjunto de herramientas que precisamente le dan razonabilidad, idoneidad a una medida adoptada. Hay informes policiales, hay informes de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras fuerzas policiales, que no podrían estar en manos del Congreso de la República. Y cualquier tipo de razonabilidad que tenga el Congreso frente a una declaración de estado de emergencia deviene pues irracional por insuficiente, porque no cuenta con ningún elemento de razonabilidad, un elemento que permita objetividad relativa, por lo menos en la toma de decisiones. Es un argumento absolutamente político en cuestiones que deberían estar basadas en lo técnico por la consecuencia que trae aparejada como una limitación de derechos
fundamentales y sobre todo, no únicamente la protección de derechos fundamentales, sino la propia sobrevivencia de la sociedad y del Estado como institución, ¿no? Entonces creo que efectivamente cualquier tipo de intervención del Congreso de la República que no sea la de fiscalización y que no sea la de control político posterior deviene inconstitucional. Ahora, entiendo que el procedimiento parlamentario establecido el año pasado es como una suerte de control, o que, por ejemplo, a nivel de Contraloría General de la República le dicen control concurrente, porque es como que tú declaras el estado de emergencia y tienes que poner en conocimiento ya el expediente con los elementos que justifican la declaratoria del régimen, pese a que el régimen ya se pone en vigor. Entonces, lo que quería solamente tener muy claro a partir de lo que comentabas es si es que el Congreso, por lo que entendí, quizá capté mal, no le puede decir al presidente, ese decreto, ese estado de emergencia no va más porque política, constitucionalmente, porque sabemos que el control parlamentario pues, puede estar sustentado en razones estrictamente políticas o también de carácter constitucional o legal. ¿Podría ser factible entonces que el Congreso advierta que el presidente no ha hecho ese ejercicio desde su particular concepción, por supuesto, del Congreso, no ha sido razonable en ejercer tal facultad presidencial? Entonces, lo que entendía por lo que tú comentabas es, ok, pero el Congreso no le puede pisar el poncho al presidente y por lo tanto no le puede dejar sin efecto la decisión y por lo tanto la puesta en vigor del régimen. Si eso es así, en qué terminaría entonces finalmente este control parlamentario? O sea, ¿para qué sería útil si al final el resultado, que es que si yo discrepo Ujú. política o constitucionalmente de cómo el presidente la ha ejercido, emito un informe y lo doy a conocer, pero finalmente el presidente es el que tiene la competencia exclusiva y por tal razón el Congreso hasta ahí nomás puede llegar y nadie le puede hacer frente a esa decisión finalmente presidencial? Eso está exactamente así, un poquito para tenerlo claro, mi querido Jean-Pierre. Gracias. Sí, perfecto, completamente de acuerdo. Es una intervención que deviene inútil. Si es que el Congreso de la República quiere adoptar alguna medida de control, tiene que comenzar en lo inmediato. Bueno, está prohibido, por el contrario lo puede hacer, invitar a los ministros de Estado rápidamente o interpelarlos directamente y después del plazo correspondiente censurarlos, que es para lo que está, ¿no es cierto? Es distinto, ¿no? Lo que hace Contraloría es construyes pues un puente, ¿no? Que tienes posibilidad en el tiempo de controlar, de acompañar, de hacer recomendaciones. Pero un estado de emergencia de esta naturaleza, yo creería que ni siquiera tiene el equipo técnico suficiente como para poder hacer recomendaciones a nivel de política pública, ¿no? Dejemos que la Constitución se cumpla en la distribución de funciones específicas y que sean los organismos internacionales, los organismos no gubernamentales, la propia Defensoría del Pueblo, la ciudadanía organizada, los medios de comunicación los que hagan su trabajo, ¿no es cierto? Que es, creo, en estos temas por lo menos, ¿no es cierto? Que estamos hablando de seguridad en periodos muy cortos de declaratoria de estado de emergencia, que sea el Ejecutivo, y eso no implica que no vaya a rendir cuentas, sino que las va a rendir efectivamente en el momento oportuno, ¿no es cierto? No en un estado crítico para la sociedad, sería como echar leña al fuego, ¿no? Sería como agregarle un factor de problema más a los que ya tienen que solucionar las autoridades para beneficio de la población. Correcto, correcto. Comprendemos tu razonamiento, tu punto. Pasemos a a otro punto, a otro espacio, querido Jean-Pierre, y regresando a la declaratoria ya ejercida por el gobierno en el marco de sus competencias, en la emergencia que actualmente se ha declarado tanto en San Juan de Lurigancho como en San Martín de Porres, te preguntaríamos cómo se traduce en términos efectivos, reales, para la persona común, de a pie, esta declaratoria de emergencias. ¿Qué derechos se han dispuesto su restricción? Hemos visto, por ejemplo, que varios centros comerciales, o perdón, trabajadores de centros comerciales, de discotecas, de distintos negocios, de restobares han salido en huelga al Ministerio del Interior, señalando que se les ha impedido de forma absoluta el derecho al trabajo.
¿no? Que es un derecho que ellos señalan que no se ha restringido y que no tienen posibilidad, pues, por tanto, de tener ingresos. ¿Cómo se ha manejado este tema? ¿Qué hacer? ¿Y qué hacer también específicamente cuando se han restringido derechos, pero hay un abuso en su restricción? ¿Qué medida puede tomar nuevamente el ciudadano? Ujú. Sí, felizmente en las declaratorias de estado de emergencia, las garantías constitucionales no se suspenden. Pueden ser suspendidos algunos derechos fundamentales que claramente están reconocidos en la Constitución, se mencionan de manera taxativa, ¿no? La libertad de reunión, pero no la libertad de trabajo. La gente puede seguir laborando, es más, tendría que elaborar con mayor tranquilidad ahora que supuestamente la medida para garantizar la seguridad ciudadana, una medida drástica como la limitación de derechos, se está efectivizando. Pero frente a una vulneración de derechos arbitraria por parte del Estado, en este caso por parte del Poder Ejecutivo, pues puede plantearse un habeas corpus en caso los derechos de la libertad personal se estén restringiendo, las acciones de amparo frente a los derechos de inviolabilidad de domicilio, de reunión, ¿no es cierto? Y pues plantearlas ante los jueces competentes para que puedan de alguna manera garantizar, reivindicar esos derechos que se están efectivamente vulnerando, ¿no? Puede haber una restricción de derechos, pero la restricción no es arbitraria ni implica que esta restricción va a escalar a otros derechos que no estén contemplados en el texto constitucional. Y el Estado tiene que hacer su trabajo en el marco de lo que dice la Constitución y efectivamente todas estas personas que ven que otros de sus derechos, como el de la libertad de trabajo, por ejemplo, se están afectando, podrían acudir a sede jurisdiccional a defender y a tutelar sus derechos o frente a las instituciones tutelares encargadas de defender derechos como la Defensoría del Pueblo, que tendría que ya emitir un pronunciamiento sobre cada uno de los casos que va conociendo, ¿no? Ahora, solamente para terminar, mi querido Jean-Pierre, Ujú. eh, este régimen o esta declaratoria, por lo que tú comentabas, no la consideras que en realidad va a ser es una medida idónea, que no es eficaz, además que no está dentro de una política integral, que de hecho también es importante que los amigos y amigos sepan que hay una delegación de facultades legislativas, o sea, es como como que se está parchando el asunto por diversos frentes y habría que ver si es que esto responde, como bien mencionabas, a una política integral para hacer frente al tema de la seguridad ciudadana, porque claro, habrá que ver qué salen con esos decretos legislativos, que ya en su momento también conversaremos por aquí, sus contornos y alcances, pero si es que no funciona, porque esto ya lo hemos visto también en otras ocasiones, que lo declaro por entonces, 60 días, no funciona y los prorrogo por 30 más, y luego por 30 más, y de pronto, como decías, tenemos en dos distritos en los que tú estás transitando libremente y de pronto llegas como en una situación en la que porque estás en ese distrito, ciertos derechos fundamentales, como mencionabas, van a ser materia de especiales restricciones que si estás fuera del distrito no soportarías. El tema de la temporalidad es algo que a mí me llama mucho la atención y me preocupa también porque la cuestión de la seguridad ciudadana no lo vas a resolver, creo yo, por lo menos en 20 días, 30 días, porque hay una problemática de fondo que no pasa porque dictes leyes. Ujú. Entonces, en este sentido, ¿cómo valorar el tema de la temporalidad? Porque la propia Constitución permite prórroga. La pregunta es hasta cuándo y cuántas prórrogas sería lo razonable, cómo valorar esto para que nuestro público sea vigilante, para que no termine siendo este régimen pues una cuestión como lo que ocurre en el BRAE, que está en estado de emergencia tiempo y ya es como que el statu quo vigente y ya no es excepcional, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos este tema de la temporalidad que tú también habías muy bien mencionado? Bueno, el estándar internacional es claro, ¿no? O sea, podemos tener, y la Constitución también, la naturaleza de la norma, el fondo, la razón de ser de la norma es que sea una situación temporal, no sistemática, porque de lo contrario estaríamos sufriendo los ciudadanos una violación sistemática de derechos fundamentales en los que cedemos la totalidad de derechos, cedemos nuestra libertad, la libertad se esfuma. Entonces, eso es contradictorio y confronta, ¿no es cierto?, al Estado de Derecho. El estándar internacional nos dice que estos regímenes de excepción son posibles de declarar
pero no pueden ser lo permanente, lo común, lo único estable dentro de los estados. Por eso es que es necesario, y al analizar caso por caso, la temporalidad tiene sus matices también, porque si no tenemos una política integral que nos diga en 120 días, con un estado de emergencia declarado, voy a lograr A, B, C, D, E, y estos son los indicadores, y estos van a ser mis resultados, y voy a llegar a disminuir la percepción de seguridad en tanto, nada de eso hay. Entonces, cualquier declaración y cualquier prórroga de la misma que no presente resultados, que no responda a un plan, pues creo yo devienen inconstitucional precisamente porque el estándar internacional y la naturaleza propia del artículo que reconoce la posibilidad de declarar en emergencia el país o parte de él, no contempla, ¿no? Es necesariamente obligatorio identificar la temporalidad y que este sea un criterio de análisis también para que la jurisdicción constitucional, al momento de declarar ilegal, inconstitucional una de estas medidas y trate de reivindicar derechos, pues lo tome en cuenta y lo valore, ¿no? Eso es básico. Bueno, bueno, muchas gracias. Nos ha quedado, como siempre, el tiempo muy justo, muy apretado para hablar sobre un tema tan importante, además, que afecta en gran medida de derechos fundamentales, pero le agradecemos a Jean-Pierre Vaca que nos ha acompañado con solidez, con solvencia y con respuestas muy exactas. Quiero pedirles, antes de cerrar y antes de darle el pase a Cristian, que nos sigan también a través de todas nuestras cuentas, sigan a la página de la Facultad de Derecho, como a la página oficial de la universidad. Y también les quería comentar que estamos en TikTok. Nuestra cuenta es @derecho.uc. Ahí están las pastillitas, las claves de esta conversación o de las otras conversaciones. Así que, por favor, síganos por ahí también. Y nuevamente agradecerle a Jean-Pierre, que espero nos veamos presencialmente muy pronto. Muchas gracias. Buenas noches con todos, con todas. Cristian. Sí, efectivamente, primero las palabras de gratitud a Jean-Pierre, gran amigo, y que de confieso que me siento muy orgulloso de tenerlo cercano, porque además hemos compartido en algunos años atrás, cuando yo todavía recién empezaba en la docencia, tuve el placer, el honor de conocer a Jean-Pierre como estudiante y me jacto de ser su amigo y ser testigo de su importante crecimiento académico y profesional que ha quedado hoy día por demás demostrado. Así que muchísimas gracias, Jean-Pierre, que no sea la única vez en la que te tengamos en este espacio y de pronto quizá alguna idea, fuerza que tú creas importante compartir con nuestro público para que esté, como siempre buscamos en este espacio, mejor preparado, porque a veces la preparación no pasa porque uno se sienta bien, sino que si no tienes información, pues la verdad es que poco vas a poder hacer. ¿Cuál crees tú que podría ser nuestras ideas fuerza para que nuestro público se quede con estos elementos claves frente a la lamentable coyuntura que nos está tocando vivir? Bueno, en primer lugar, Cristian, Julio, para mí ha sido un placer enorme estar con ustedes hoy en su programa. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y gracias también a la Universidad Continental, a la Facultad de Derecho por permitirme compartir este espacio con ustedes y con el público que lo sigue a través de todas sus redes sociales. Nunca me había sentido tan famoso como ahora, ¿no? Y además en tantas redes de manera simultánea. Muchísimas gracias por la invitación. Algunas ideas fuerzas, sí. En principio, unas ideas de corte jurídico, ¿no es cierto? Que la seguridad ciudadana es un derecho de la población que tiene que exigirlo necesariamente, pero no solo es el único derecho, vienen aparejados un montón de derechos adicionales, incluido la libertad de tránsito, la libertad personal, la habilidad de domicilio y la libertad de reunión y todo el catálogo de derechos que la propia Constitución reconoce. Somos titulares de derechos y deberes, claro está, que el Estado tiene que garantizarlos y respetarlos, luego que el estado de emergencia es un estado de excepción constitucional, pero no porque sea constitucional es su implementación también constitucional. Lo que hay que cuidar es que las razones para declararlo existan, que sean razonables y que con su declaratoria se persiga pues un fin también constitucional y que en caso se vulneren los derechos, hay una cantidad de instituciones a las que podemos acudir, además de las jurisdiccionales y las garantías que ya hemos explicado. Y a nivel extra legal hay que ser conscientes
de los retos que las democracias actuales plantean y estar vigilantes pues para accionar a través del derecho, pero también de medidas extralegales pacíficas en el marco de la Constitución y la ley. Eso sería todo. Muchísimas gracias No, nuevamente. ocurrencia. Gracias a ti. Bueno, amigos y amigas, así termina este nuevo episodio de su programa Contacto Legal. Recuerden todos los días miércoles, puntualmente 7:15 aquí de la noche, con el auspicio, por supuesto, de la Universidad Continental y de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy buena semana. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos, chao.